Bueno, así se llama la asignatura, o bueno, ahora son unidades didácticas con la nueva currícula en educación superior. Estadística general, quien les habla el docente Carlos Rivas Nolesilla. La clase de hoy vamos a ver lo que es introducción a la estadística, los lineamientos generales, los paradigmas y los puntos fundamentales que van a definir la estadística como una de las áreas de la matemática aplicadas de mayor uso. Bueno, también ahí está mi teléfono, mi correo y mi blog donde tengo información adicional. Concepto de estadística. ¿Cómo vamos a definir estadística? ¿Bajo qué sentido lo vamos a definir? ¿Desde qué perspectiva o paradigma voy a entender lo que es la estadística? Bueno, se va a referir a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Un primer concepto. Como fines de la estadística son describir al conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características observadas bajo la consideración que se está planteando. Entonces la estadística tiene tres momentos o tres puntos que vamos a dar inicio. Primero, recolección o obtención de datos. Vamos a ir a una fuente porque tenemos un problema de estudio. Imagínense que queremos determinar el ingreso per cápita de un residente en la ciudad de Tumbes. Queremos saber los ingresos económicos para constituir una empresa o diseñar algún determinado software. Entonces tenemos que ir a la recolección primero de los datos y para esto utilizamos instrumentos como una encuesta o entrevistas o observaciones directas. Esa sería la fase de recolección o obtención. Luego hay que presentar estos datos, hay que a través de tablas o de gráficos se van a presentar y finalmente va a venir un análisis. De esos datos que he obtenido, que he presentado, viene la parte del análisis de esas observaciones numéricas. Vamos a llevarlas a inferir, a tomar decisiones con ellos, ¿no? Por eso dice, uno de sus fines es describir el conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones. Basado en estas observaciones, se va a describir a este conjunto de datos para la toma de decisiones. Entonces la estadística, tres cosas: obtener, presentar la información y analizar con eso. ¿Por qué? Porque yo con esta información que he obtenido, que le he presentado, voy a tomar una decisión para llevar a cabo la solución de un problema determinado. ¿Cómo se clasifica la estadística? La estadística está clasificada en, primero, una estadística descriptiva, que es la que vamos a estudiar. Una estadística encargada de organizar, condensar, presentar los datos en tablas y gráficos, y del cálculo de medidas numéricas que permiten estudiar aspectos más importantes de los datos. Eso se llama describir. Entonces, esta es la estadística, digamos, simple. La estadística que nos va a permitir perdón un ratito, nos va a permitir los tres pasos, ¿no? Organizar, presentar los datos en tablas y gráficos y hacer cálculos, porque en la estadística hay cálculos bastante simples, porque no necesitas manejar una serie de operaciones matemáticas complejas. Mentira, la estadística no requiere que tú conozcas pues álgebra, que conozcas geometría, trigonometría, no, solamente una aritmética de nivel básico, una aritmética donde sepas
sumar, restar, multiplicar algunas propiedades con estos números, algunas reglas de la teoría de exponentes, algunas cosas como logaritmos, nada más. O sea, no se requiere matemática de nivel alto, ¿no? Solamente es operaciones simples que nos van a permitir hacer estos cálculos. Entonces, por ahí vamos ubicando lo que es la estadística descriptiva. Su función es describir, entonces es la estadística que vamos a estudiar nosotros, en donde nos vamos a abocar. Y también hay otra estadística que se llama estadística inferencial, o también le llaman inferencia estadística. Esta está definida por un conjunto de técnicas mediante las cuales se hacen generalizaciones o se toman decisiones. Esto que le decía que la otra, o la última parte de la estadística, es llevarnos a generalizar, ¿no? A encontrar una ley o darle respuesta a un determinado problema. En base a la información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas, ¿qué es inferir? Este verbo significa inferir. Ayer en lógica lo vimos, ¿no? ¿Cuándo inferimos? Cuando vamos a tomar una determinada decisión, producto de alguna observación, alguna experimentación. Cuando uno hace un estudio, cuando se va a trabajar en su tesis, porque ustedes van a realizar una tesis y ahí necesitan pues conocer todas esas técnicas descriptivas, van a darle respuesta a su problema porque se van a apoyar en la estadística. Cuando ustedes en su tesis planteen una hipótesis va a darle la respuesta al problema, esa hipótesis tiene que estar, para que sea demostrada como verdadera o falsa, ¿no? Entonces necesitan instrumentos, necesitan herramientas y la estadística va a proporcionar esa serie de estrategias para llegar a validar esa hipótesis o a negarla, ¿no? Entonces la inferencia va a ser esa respuesta que vamos a dar como una toma de decisión, como un razonamiento que hagamos producto de lo que tenemos previamente, haberlo obtenido a través de una encuesta o algún instrumento de observación. Entonces, miren, aquí tenemos, entonces, ¿qué pasa cuando en esta parte, esta es la estadística descriptiva? Entonces aquí ya se hizo todo el proceso de recolección, de presentación, ya se hizo bonito los gráficos, correcto. Ahora, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace? Entonces justo viene esta parte de acá, la toma de decisiones, ¿no? Acá ven ustedes que con este gráfico hay un conjunto de personas que se han sentado, alguien va a explicar esto de acá, estos datos, entonces, y ellos van a tomar una decisión. Entonces significa que, bueno, en la estadística inferencial, que ya abarca una estadística de mayor complejitud, entonces va a permitir pues, dar respuestas a cosas más trascendentales, ¿no? Bueno, avanzamos. Si hubiera no hay ningún problema, si hay alguna opinión, algún comentario, por favor. Entonces, me gustaría que se hagan estos comentarios en el transcurso de lo que estamos exponiendo. ¿En qué área se aplica la estadística? Es muy amplia la aplicación. Dificultoso sería decir en qué área no está aplicada. Por ejemplo, el gobierno es el principal consumidor de la estadística. Bueno, actualmente ustedes están viendo toda esta serie de reportes diarios que hace el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, con este problema que tenemos actualmente, ¿no? Y todo eso está que se maneja estadísticamente. Por eso el presidente hablaba de que estamos llegando a la meseta de la curva, ¿no? Ya estamos en la cúspide, entonces vamos a voltear. Entonces eso no significa que es una figurita que se ha dibujado, ¿no? Lo que pasa es que ahí interviene la estadística a través de todas las observaciones diarias que se han hecho. O sea, en primer lugar se ha podido obtener una fórmula
una fórmula exponencial, una regresión exponencial para poder determinar la tendencia de crecimiento. Y por algunos cálculos y métodos de estadística van a poder específicamente aproximar en qué momento va a haber un quiebre. Pero claro, esto no es 100% seguro, son aproximaciones, porque todo está basado en la estadística, no es que sea una ciencia que te va a predecir, que te va a adivinar, no, no, no. Es una ciencia simplemente de acercamiento o de preparación, ¿no? Por ejemplo, otra forma de aplicar la estadística es en la meteorología, en el clima, en las finanzas, en ingenierías, en educación. Cuando vas en mercadotecnia, en marketing, creo que esas personas que estudian marketing, pues tienen una vasta preparación en estadística porque todo lo hacen en base a estudios, a encuestas, a levantamiento de información, y con esa información hay que tomar decisiones. Entonces aquí vemos solo he mencionado aquí una corta lista, pues no, seguro que se pueden imaginar que hay otros campos de aplicación de la estadística. Por eso dice, resulta difícil nombrar un área en el cual no se emplee. Resulta difícil decirlo en un área que no se emplee, ¿no? Por ejemplo, aquí no se pone medicina, se emplea en medicina, por supuesto. Por supuesto, está presente y su uso, pues, por eso que el Estado hace ya más o menos 10 años tomó la decisión de que un estudiante que sale egresado de la educación secundaria o de educación básica tiene que tener como una competencia manejar estadística. Es más, en las competencias de matemática, sabes, te enseñan en secundaria, te enseñan geometría, trigonometría, aritmética, álgebra, y te enseñan estadística. Entonces ahora es parte de la formación y del perfil del egresado manejar estadística, así como también ya se ha incluido pues el manejo como una competencia de las TIC o las tecnologías de la información. Algunas definiciones y conceptos básicos que van a ayudarnos a entender la estadística. Individuos o elementos en estadística. ¿A quién nos consideran individuos o elementos? Toda persona u objeto que contiene cierta información que se desee estudiar. Se parte de eso, porque para hacer un estudio necesitamos tener un individuo, un elemento, un ente, que puede ser persona, que puede ser un objeto, que puede ser un documento, que puede ser una diligencia, que puede ser un trámite, que puede ser también, bueno, en este caso, vinculados al reino animal, también se puede hacer estudios, por supuesto, no todo lo que considere un ente, o sea, que tenga una existencia, llamamos ente a todo lo que es definido, que existe, que se puede ser entendido no solamente físicamente, sino también abstractamente, se llama un ente. Entonces, es considerado parte como un individuo elemento. La población en estadística, ¿qué se llama población? Así como nosotros tenemos el concepto de población, y cuando nos dicen población pensamos en todos los ciudadanos que hay aquí en Tumbes, pues igual en estadística la idea va vinculada a eso, ¿no? A un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. Ciertas propiedades comunes. ¿Ya? La población es todo ese conjunto de individuos. ¿Estamos? Todo. Si yo quiero hacer un estudio de los trabajadores en Tumbes para ver el ingreso promedio de un trabajador independiente, la población sería todos los trabajadores independientes de la región Tumbes, todos. No sé, pueden haber 10.000, 15.000, sería la población. O si quisiera hacer un estudio de todos los egresados de la educación secundaria en el año 2019, tengo que buscar a todos esos 3.000, 4.000 alumnos que han egresado de secundaria del año 2019, esa sería la población. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población. La muestra está dentro de la población. Representa a la población.
¿Por qué? Vamos a ver después por qué se entiende el concepto de muestra. Porque de repente yo tengo que hacer un estudio para entender el ingreso promedio de un trabajador independiente en la región Tumbes. Entonces no voy a buscar a los 5.000 o 10.000 trabajadores que en proyección se tengan, ¿no? Porque tampoco es exacto el número. Entonces, o de repente si quiero estudiar hacer un estudio de los egresados de secundaria del año 2019, que son más de 5.000. Entonces tampoco podría hacer un estudio con los 5.000 resultaría bastante laborioso, tedioso, confuso abarcar toda esa población. Entonces, para eso, en la estadística descriptiva se llega a obtener una muestra, perdón, una muestra que es una representación de la población. El tema va a ser cómo voy a obtener esa muestra, cómo la voy a poder capturar la muestra, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, imagínate que hay en un saco de arroz lleno, tú quieres saber la calidad del arroz de ese saco. No sé cuántos millones de granos pueden haber ahí. Entonces tú quieres ver la calidad del arroz, no te vas a poner a estudiar grano por grano. Pero simplemente, ¿qué haces? Entonces, con un puñado, de repente escarbas y por la mitad coges un puñado y sacas. Y esa sería tu muestra, ¿no? Entonces, no cogerías de repente los que están en la superficie, ¿no? O no cogerías los que están a un costado, ¿no? Tratas de mezclar, mezclar, mover hasta que tú sacas. Entonces, es empíricamente para que tengan una idea de lo que es una muestra. Así sucede cuando uno quiere hacer un estudio en una población. Entonces, más o menos así se hace, en una manera aleatoria o estratificada o tomando como referencia alguna otra técnica que se verá después de cómo obtener muestras. Y el muestreo, este muestreo son estos métodos para recolectar la muestra, métodos para la recolección de la muestra, ¿no? Es el muestreo. Entonces, esas técnicas que se van a utilizar, o esos métodos para utilizar para obtener la muestra, que son ahí la mayoría, pues, imagínense que ustedes tienen que hacer un estudio, tienen que hacerlo aleatoriamente, pues, ¿no? Algunos lo van a hacer de acuerdo a la proporción, de repente, si quieren hacerlo en Tumbes, en las tres provincias, van a ser proporcionales. Imagínense que su muestra, vamos a suponer que su muestra que han obtenido ustedes va a ser de 500 trabajadores, van a hacer un estudio sobre 500, entonces tendrían que distribuir los 500 proporcionalmente en las tres regiones y ahora en cada región tienen que ver la cantidad de habitantes por distrito. Entonces, a través de una proporción, se puede obtener, entonces, cuántos irían a Tumbes, cuántos a Salumí, cuántos a Contralmirante Villar, y ahora en Tumbes, cuántos se quedarían en el distrito capital, cuántos irían a Corrales, cuántos irían a tomarlos en San Jacinto. Entonces ya vas distribuyendo este conjunto de datos, ¿no? ¿Ven? Entonces se tienen en referencia la forma proporcional también. Bien. Los datos son ese conjunto de valores de una variable. Entonces aquí ya viene una definición que vamos a darle bastante énfasis. Y nuestra clase de hoy va a circular en base a lo que es una variable. Los datos son ese conjunto de valores de una variable para cada uno de los elementos de la muestra. Los datos vienen de acá de la muestra y son valores de una variable. Una variable que se me ocurre a mí, la edad, por ejemplo, la edad de un trabajador independiente. Otra variable que se me ocurre es saber su ingreso, no tiene sueldo, disculpen, su ingreso promedio que él calcule. Le preguntas, ¿cuánto usted mensualmente percibe? ¿Cree que usted que percibe? Te va a decir 2.000, 5.000. Entonces, eso sería una variable. ¿Y por qué es una variable? Y porque es una característica común a todos los individuos. Significa que todos los individuos de la población poseen un ingreso. Entonces, ese dato tiene que estar en todos los individuos. Entonces, cuando le preguntes su edad, su sexo, eh, son datos que los puede encontrar en todos los individuos, ¿no? Entonces, uno me va a decir, yo no tengo ingreso, entonces no es un trabajador, pues. ¿Se dan cuenta? Cuando uno prepare una encuesta o haga un estudio de eso, tiene que al momento de definir las variables que se van a estudiar, porque estas variables son las que se analizan, las variables son las que se cruzan,
y junto con ellas se hace todo el trabajo estadístico. Entonces, tienen que ser bastante prolijos al momento de saber qué variables y cómo las van a aplicar, cómo las van a saber definir, porque con ellas nos van a permitir llegar desde la hipótesis misma, saben las variables, ¿no? Hasta la demostración de nuestro trabajo de investigación. Bien, si hubiera alguna inquietud, por favor. Me parece que están satisfechos. Bueno, aquí hay un poquito más de población, ¿no? Vean que aquí he querido ya sacar el del concepto previo, concepto básico de población. Colección de todas las posibles mediciones u observaciones que pueden hacerse en una variable bajo estudio. Claro, siempre va a haber una población, por supuesto. Nosotros cuando queremos hacer un estudio, tenemos que definir la cantidad de individuos de la población, estimar la cantidad de individuos. Eso es súper, ¿eh? Eso no se puede dejar de lado. Ahora, que tú no vayas a poder estudiar a todos o no vayas a poder llegar a todos es otra cosa. Pero tú tienes que estar seguro de cuántos, en proyección, cuántos individuos posee esa población. Cuando me refiero a individuos, vuelvo a remarcar que no solamente estoy hablando de personas, y también estoy hablando de objetos, o también estrictamente de un ente específico, ¿no? De documentos administrativos, etcétera. Es un individuo, ¿ya? También lo podemos definir a la población como un conjunto de elementos que se desea estudiar y que tienen una o más características que pueden medirse, que estas son las variables. Si a la población comparte, todo ese grupo de la población comparte estas características, las variables son, recuerden, son características y van a tomar un valor específico en cada individuo. La edad, el sexo, la talla, el estado civil, el número de hijos, el ingreso promedio per cápita de un trabajador independiente, la especialidad, el grado de instrucción. Bueno, me quedaría corto definiendo las variables, ¿no? Entonces son características comunes que pueden ser aplicadas a todos los individuos de la población. ¿Estamos? Todos, por eso cuando yo elabore un documento de recolección de datos, un instrumento de recolección, tengo que estar seguro de que todos los individuos de esa población van a poderme contestar en ese punto para darle valor a esta variable. ¿Correcto? Entonces, si no lo considero, pues como les decía, ¿no? Si yo estoy considerando a una persona, imagínense que estoy haciendo el estudio con un trabajador independiente, y si la persona no es un trabajador independiente, no le voy a aplicar una encuesta, pues porque no va a poder responder lo justo, lo principal que quiero, la estimación de su ingreso promedio mensual. ¿Ven? Entonces, las variables tienen que estar presentes en todos los individuos de la población. Bien. La población se va a clasificar como finita. Finita, bueno, esto de matemáticas se define como un conjunto finito. Es aquello que incluye una cantidad limitada, contable de observaciones, individuos